Si quiere tener el hermano que está a ver si la tarjeta está aquí, pero un hermanito aquí. Poderoso. Dios te bendiga, amado. Amén. Qué bueno, estamos nuevamente aquí en la casa del Señor. En esta mañana estamos contentos, gloria sea al Señor, por una nueva oportunidad que Dios nos da, nos concede, de poder estar en este lugar para adorar el nombre del Señor. Vamos a estar en pie, amados, todos aquellos que podamos. Vamos a presentarnos ante el Señor, vamos a pedir que en esta hermosa mañana el Señor nos dirija a través de su palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, que conoce la necesidad que hay en nuestro corazón y que hay en su corazón, amados hermanos, pueda suplirla conforme, ¿verdad?, al propósito de Dios. Así que oramos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es santo, que es sublime, tu nombre que es eterno. Gracias, te damos Dios. Gloria y te damos honra, Padre amado, porque tú eres el Todopoderoso. Venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos, Dios mío, agradecidos, mi Dios, en esta hermosa mañana, por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes, Padre, de estar en este lugar. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Dios amado, tú que conoces lo que hay en nuestro corazón, tú conoces, Dios mío, la necesidad. Permite, Dios amado, que en esta mañana, oh Señor, cada corazón nuestro, Padre, sea edificado a través de esta palabra, oh Señor, y sea fortalecido, Dios mío. Tú eres el Todopoderoso, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti el honor, la alabanza, porque solo a ti pertenece. En tus manos estamos, Señor. Toda la gloria pertenece a ti. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, durante la mañana de hoy nosotros vamos a comenzar una nueva serie de estudios, gloria sea al Señor, ¿verdad? Basados en la lealtad y la fidelidad en el pueblo de Dios. Hasta la semana pasada tuvimos la oportunidad, amados, de trabajar una serie de estudios relacionadas con los milagros de Jesús. Y en la clase pasada específicamente nosotros estuvimos hablando acerca del tema de la resurrección, ese tema, gloria sea al Señor, que nos llevó, ¿verdad?, a ver ese momento glorioso de ese milagro de la resurrección ahí que se registra en cada uno de los evangelios. Nosotros la semana pasada hablábamos acerca de esta mujer llamada María Magdalena, ¿verdad? Recuerdan que hablábamos de ella, de cómo cada uno de los evangelios, ¿verdad?, sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se encargaron de poder registrar en sus escritos, amados hermanos, acerca de la presencia de esta discípula del Señor Jesús. Hay un detalle bien importante que yo quiero aclarar en esta hermosa mañana, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos acerca de María Magdalena, hubo algo que yo traje y quiero corregirlo en este momento, amados hermanos. Y es respecto a que yo les decía que María Magdalena, ¿verdad?, era la mujer adúltera que había llegado a los pies de Cristo. Ciertamente, quien hace este relato dentro de los evangelios es Juan. Juan en su capítulo 8 trae la narrativa de una mujer adúltera que viene a los pies de Jesús. Pero ese relato no nos hace mención de nombre alguno. Por lo tanto, nosotros no podríamos deducir, ¿verdad?, que fue María Magdalena.
que hasta Hollywood sí ha dicho que es María Magdalena, gloria sea al Señor. Y hemos tenido aquí películas que hemos visto como La Pasión de Cristo, donde la actriz que hace de María Magdalena es la que llevan a los pies de Jesús para apedrearla. Pero cuando nosotros vamos al contexto bíblico, gloria sea al Señor, no se hace mención. Lucas sí es bien específico. Lucas, en su investigación en el capítulo 8, específicamente lo que es el verso 2, el verso 3, de decir, ¿verdad?, que María Magdalena fue una mujer de la que Dios sacó 7 demonios. Ciertamente había una naturaleza de pecado en ella, a tal magnitud que estaba poseída, ¿verdad?, por 7 demonios, 7, un número de plenitud. Pero de ahí que nosotros, ¿verdad?, podamos afirmar que el caso de la mujer adúltera se refiere a ella específicamente, pues sería, ¿verdad?, poner un nombre que no se menciona. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos que los reyes llegaron allí al pesebre, como la tradición quiere establecer, pero ciertamente Lucas también en su investigación nos dice que cuando los reyes llegaron, a donde llegaron fue a la casa donde estaba María con el niño. Así que ese punto particular vamos a aclararlo. Quiero, ¿verdad?, agradecer al hermano Orlando que hizo, investigó. ¿Se acuerda que yo le dije, tienen asignación? Pues él hizo la asignación, amado. Y cuando investigó eso, rápido llamó al pastor, ¿verdad?, con su inquietud. El pastor se metió bien profundo ahí en los textos, en los comentarios. Y cuando lo vi, yo dije, wow, es cierto. Es cierto, esa mujer adúltera no dice nombre, ¿verdad? Que Hollywood haya querido quizás decir que es María Magdalena, o que quizás nosotros podamos, ¿verdad?, establecer, porque ella fue una mujer que Dios sacó 7 demonios de ella. Pues uno dice, pues no, si sacó 7 demonios, ciertamente era una mujer, ¿verdad?, que podía estar en una vida de pecado terrible, pero es especular más allá de lo que el texto bíblico ha hecho. Y si algo queremos hacer nosotros aquí es precisamente poder, amado, ir directamente al texto y no, o sea, abrirlo tal y cual es, y decir, ¿verdad?, hasta dónde, no poder especular, como va a pasar en el caso de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Una vez nosotros, haciendo la aclaración de la lección pasada, vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio bíblico de esta mañana. El tema, amado, está aquí en pantalla, inicio de la trama, la presentación de Ruth y Noemí. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar considerando ese primer capítulo, ¿verdad?, los versículos 1 al 22. Mire, amado, en esta nueva serie de estudios, ¿verdad?, que lleva como tema, y tengo que hacer referencia aquí, la lealtad y la fidelidad en el pueblo de Dios, nos habla, ¿verdad? Vamos a estar considerando dos temas bien importantes. El tema acerca, ¿verdad?, el libro de Ruth y el libro de Noemí, estos 2 libros. Fíjense que dentro del canon bíblico, datos bien interesantes, dentro del canon bíblico, solamente, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento hay 2 libros que llevan nombres de mujer, y son estos: el libro de Ruth y el libro de Noemí. Gloria sea al Señor. Así que, en el caso de Ruth, lo maravilloso de esto es que no solamente es un libro del canon bíblico, gloria sea al Señor, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, dentro de esos 39 libros que están en el Antiguo Testamento,
sino que Ruth tiene unas características particulares, amado, porque Ruth es de origen gentil. Ella es una moabita, gloria sea al Señor. Y nosotros vamos a ver a través de esta historia, de este libro que apenas tiene, amados, 4 capítulos, 85 versículos en total. Gloria sea al Señor. Vamos a ver la historia de una mujer a quien Dios en su gracia y en su misericordia quiso salvar. Y no solamente quiso salvar, amados, sino que la integra dentro de lo que es el propósito del plan divino de Dios para la salvación. Porque a través de esa línea, ¿verdad?, donde se va a incluir a Ruth junto con otras mujeres como lo fueron Rahab, la ramera, como lo fue Tamar, la esposa de Judá, gloria sea al Señor, como lo fue Betsabé, la mamá de Salomón, se integran, amados, a cumplir, ¿verdad?, lo que estaba destinado por Dios, de que de ahí saldría el Salvador del mundo, gloria sea al Señor. Así que eso es algo que nosotros vamos a estar viendo a través de las Sagradas Escrituras. Así que entramos de lleno. Mire, vamos a entrar rapidito a la afirmación fundamental. Voy a pedirle aquí a mi hermanita Michael, si es tan amable, nos dé lectura. Está proyectada en pantalla. Fíjense, a pesar de las malas decisiones, ciertamente, amados, todos los días nosotros tomamos decisiones. Todos los días. Desde que usted abre sus ojitos, tiene la decisión de si se queda en la cama o se levanta. Y luego que se levanta, toma la decisión de si se lava los dientes o se va a bañar o se lo apunta, ¿no?, como dice por ahí uno. Y después la decisión de si va a desayunar algo o va a desayunar lo otro. Nuestra vida está compuesta, amado, de decisiones que tomamos todo el tiempo. Pero a pesar, amado, ¿verdad?, y vamos más allá, más profundo, de las malas decisiones que nosotros podamos tomar en nuestra vida, porque no somos, ¿verdad?, perfectos, porque quizás en algún momento dado entendemos que algo puede ser bueno para nosotros y resulta que no lo fue. Gloria sea al Señor. Dios siempre, siempre, amado, va a traer la oportunidad para que esas malas decisiones podamos tornarlas en cosas buenas en nuestra vida. Por eso la importancia de la total dependencia de Dios, esa total dependencia del Todopoderoso que nos va a ayudar a estar sostenidos ahí de su presencia ¿verdad?, y no alejarnos del propósito que Dios ha determinado. Así que esta historia de Ruth que nosotros vamos a comenzar a ver hoy es una historia hermosa, ¿verdad?, que queremos, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo el primer capítulo y queremos ver cómo comienza. Gloria sea al Señor. Voy a pedirle ahí a mi hermanita Marta, gloria sea al Señor, danos lectura, hermanita, al versículo 1 y al versículo 2, ¿ok? En los días que gobernaban los jueces que hubo antes en la tierra, un varón de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué dos? El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Marión y Nigerio. Arregueos de Belén y Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Excelente, gracias, hermanita. Miren, el relato bíblico de Ruth comienza, ¿verdad?, con una narrativa. Fíjense que es bien descriptivo este relato, porque dice, y aconteció, como narrando una historia, en los días que gobernaban los jueces.
Este libro de Ruth, amado, estaba buscando, indagando, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Pues no está ahí certificado, que el autor, el escritor de este libro, pudo haber sido el profeta Samuel, que también fue uno de los jueces ya finales dentro de esta época. Gloria sea el Señor. Fíjese que Ruth se convierte en la bisabuela del rey David. Y nosotros vemos a Samuel en el escenario de la historia bíblica del pueblo de Israel, ungiendo al rey David. Así que él conocía de la historia, conocía de la ascendencia, de dónde había nacido David, ¿verdad? David, hijo de Isaí, un efrateo de origen allá de Belén. Gloria sea el Señor de Judá. Y esta Ruth era la abuela de ese Isaí que eventualmente se convirtió en el papá de David. Gloria sea el Señor. Así que se cree que Samuel fue el escritor, gloria sea el Señor, de este libro, gloria sea el Señor, que narra esta historia bíblica. Ruth pretende a través de sus escritos, ¿verdad? Cuando digo Ruth, el libro como tal, pretende, amado, presentar lo que es el origen, ¿verdad? De David, cuáles fueron esos antepasados que él tuvo, gloria sea el Señor, y cómo de ahí, amados, nosotros vemos el plan de Dios manifestado para la salvación del mundo. Cómo vemos integrada, ¿verdad?, a Ruth, que es una moabita, que es una gentil, dentro de esa línea de sucesión hacia el trono eterno de Dios, ¿verdad?, a través del cual vino el Salvador del mundo. Es interesante, amados, porque en nuestra historia de Ruth, que nosotros vamos a estar viendo en los próximos días, nosotros vamos a conocer a Boaz. Boaz es quien se va a casar con Ruth, pero ¿sabe quién es la mamá de Boaz? Rahab la ramera. Rahab la ramera. Aquella mujer que cuando Josué está en la conquista, ya Moisés ha muerto, Josué está en esa conquista, gloria sea al Señor, y llega a Jericó. ¿Se acuerdan la historia de la ciudad? Que había que darle una vuelta cada día y el último día había que darle 7 vueltas. Esa mujer, Rahab, que vivía en el muro de la ciudad, gloria sea al Señor, y que es salvada por la providencia de Dios, es la que se convierte en la mamá de Boaz. Ella se casa con un hombre llamado Salmón, o Salmón, ¿verdad? Porque no sé dónde está el acento. Gloria sea al Señor. Y ese es quien, ¿verdad? Ellos son los padres de este Boaz de la historia que nosotros vamos a estar viendo. Es porque yo quiero, amado, que nosotros a través de esta historia podamos comprender lo grande del amor de Dios, que ese misterio que estaba escondido desde muchos siglos, que no se ve revelado, amado, en el Antiguo Testamento, fue revelado en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice cuando hace mención que ese misterio le fue revelado a él y que él, como apóstol de los gentiles, había sido escogido para llevar el mensaje de vida y esperanza a nosotros los gentiles, que no éramos judíos. Gloria sea al Señor. Y que cuando vamos al antiguo pacto, en el antiguo pacto lo que nosotros vemos es la relación de Dios con su pueblo judío. Pero ya Dios había determinado desde la eternidad que Dios también iba a trabajar con los gentiles, que Dios también iba a salvar a los gentiles. Y ahí vemos a Rahab la ramera, gloria sea al Señor, una mujer del pueblo de Jericó, de la ciudad de Jericó, una mujer que no es judía, integrada en el proceso de esa línea a través de la cual Jesús habría de nacer. Gloria sea al Señor. Y más tarde entonces vemos a Ruth,
una moabita, gloria sea al Señor, integrada también en ese proceso, gloria sea al Señor. Narra la historia que los días en que gobernaban los jueces, o sea, esta historia, amados, se narra, gloria sea al Señor, en un tiempo que se conoce como el tiempo de los jueces. Eran, ¿verdad?, líderes que Dios levantaba en tiempos determinados para poder traer salvación de sus enemigos sobre el pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Este periodo de los jueces, amado, comprendió alrededor, gloria sea al Señor, de unos 350 años aproximadamente. Y cuando nosotros vamos al libro de Ruth, gloria sea al Señor, el libro de Ruth está después del libro de los jueces. Está después, ¿verdad? Cuando vamos aquí a la escritura, usted tiene previamente el libro de los jueces y luego tiene el libro de Ruth. Y la historia se narra en un tiempo en que gobernaban, dice el texto 1:1, en los días en que gobernaban los jueces. Quiere decir, amado, que no había rey todavía sobre Israel. No había rey. Este periodo de los jueces comprendió 350 años aproximadamente, desde la conquista de Josué en el año 1398 hasta el tiempo de Elí, ¿verdad?, que era el sumo sacerdote, Samuel, que es ese jovencito, ¿verdad?, que se cría ahí en el templo, gloria sea al Señor, en el 1043, ¿verdad?, antes que fuera establecida la monarquía con el rey Saúl, gloria sea al Señor. Es para que podamos tener un cuadro claro aquí. Mire, amado, dice la historia que hubo hambre. ¿Por qué ocurrió esa hambre en la tierra? No se nos da más detalles, gloria sea al Señor. Tampoco sabemos específicamente, ¿verdad?, qué juez estaba juzgando en ese tiempo, o si realmente, ¿verdad?, había sido un tiempo en que Dios ya había llamado a alguien particular, porque la historia de Ruth toma aproximadamente dentro de este escenario unos 11 a 12 años aproximadamente. Y lo vamos a ver porque en parte del relato se nos dice que cuando Noemí con Elimelech llegan hasta Moab, ellos estuvieron 10 años. Ahí que ya vemos 10 años dentro de ese periodo de la historia. Luego regresan, hay unos meses que se relatan, luego, ¿verdad?, otro tiempo. Así que nosotros podemos decir que la historia de esta Ruth va a tener unos 11 o 12 años, no más. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Verdad? La historia de Ruth se desarrolla dentro de un periodo de unos 12 años aproximadamente, de los cuales 10 los pasaron viviendo en Moab. Ocurrió hambre en la tierra, como ha ocurrido, amado, a través de toda la historia. Nosotros cuando vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, nosotros vemos muchos relatos de que hubo hambre. Hubo hambre en el tiempo de Abraham, hubo hambre en el tiempo de Jacob. ¿Recuerdan cómo es que Jacob con sus hijos llegan hasta Egipto, verdad? Porque ocurrió una grande hambre. O sea que la Biblia nos habla de diferentes periodos en que hubo hambruna en la tierra. En este periodo, el de Ruth, en que gobernaban los jueces, nos dice que hubo hambre y esta familia judía emigra, amado, hasta Moab, gloria sea al Señor, para buscar una mejor oportunidad. Así que se nos hace mención de los nombres de ellos. El padre de la familia se llamaba Elimelech. Y fíjense que hay una peculiaridad en los nombres, porque ese nombre hebreo, hermanita Estela, ¿qué significa? Dios es mi rey.
¿verdad? Elimelech, Dios es mi rey. Y Noemí, Amílcar. Una palabra hebrea que significa agradable, placentera. Fíjense, mire el significado de estos nombres. Gloria sea al Señor. Elimelech, Dios es mi rey, ¿verdad? Los nombres eran muy importantes para el pueblo judío dentro de esta cultura. Gloria sea al Señor, porque cada uno de ellos expresaba, gloria sea a Jesús, algo, ¿verdad? Un sentimiento, un agradecimiento, gloria sea al Señor. Elimelech significa Dios es mi rey. Noemí se deriva de una palabra hebrea que significa agradable, placentera. Pero miren la peculiaridad de los nombres de los hijos de Noemí y de Elimelech. Malón, hermanita. Ey, Su nombre puede derivarse de una raíz que significa debilidad, enfermedad. debilidad o enfermedad, uno de los nombres. Y el otro nombre, hermano Doel, Gelión, que procede de un verbo que puede traducirse por debilitarse, desfallecer, consumirse de debilidad. así que hay una peculiaridad, amado, en estos nombres, ¿verdad? De esta familia hebrea que sale de tierra de Belén, gloria sea al Señor, para trasladarse a Moab. Dice la narrativa bíblica, amado, ¿verdad? En estos versos, que ellos, gloria sea al Señor, descienden desde Belén de Judá y van a morar a los campos de Moab, gloria sea al Señor. Y llegaron allí a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí nosotros tenemos un mapa, pueden ver allí también. Miren dónde está Belén, en este punto, Belén de Judá. Esta es la ruta, amado, ¿verdad? Que hay una línea roja. Cómo ellos se fueron trasladando de ese lugar hasta llegar a Moab. Aquí podemos verlo también en un mapa más en blanco y negro, mire las fechas según se trasladaron hasta Moab y luego el regreso, ¿verdad? Después de 10 años. Belén, donde quedaba ubicado, y Moab, que queda al otro extremo, ¿verdad? Del mar muerto, gloria sea al Señor. Así que esto fue una travesía, amado, de más de 100 kilómetros, gloria sea al Señor, trasladándose de ese lugar a otro en busca de una mejor oportunidad. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestra vida, y lo vemos, amado, por ejemplo, cuando en Puerto Rico fuimos azotados con el huracán María, que hubo una gran, verdad, emigración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad, porque precisamente la situación en Puerto Rico, amado, fue difícil, duró meses, por lo menos allí en Alturas Coyotes, yo recuerdo, nosotros estuvimos 5 meses sin sistema de energía eléctrica. En el caso de mi papá, en la Pica, él estuvo 10 meses. Gloria sea al Señor, o sea, así que para muchas personas fue difícil, y este evento de emigrar buscando una mejor oportunidad, buscando, ¿verdad?, alivio a la situación, pues se vio en muchos puertorriqueños. Así que a través de la historia nosotros vemos que estos procesos de migración se han dado, y la historia que nosotros estamos viendo de Noemí, de Elimelech y sus hijos no fue la excepción. Había hambre y ellos salen de esta tierra de Belén de Judá hacia Moab. Ahora, Moab tenía unas particularidades. ¿Alguien logró hacer la asignación de buscar acerca de Moab? ¿Cómo surge Moab? Bueno, de la descendencia, bueno, Moab es un reino. Los moabitas salen de ahí, la descendencia de los moabitas salen de ahí, y ellos son
Ellos son de los hijos de Lot y de su primogénita, de la hija mayor de Lot. De esa generación. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Eso lo captaron. Y son politeístas. Exacto, eso lo captaron, ¿verdad, amado? Moab, ¿cómo surge este reino? ¿Se acuerdan de Lot, la historia de Lot, de Sodoma y Gomorra, que ellos tuvieron que huir y al fin y al cabo, ¿verdad? Salen de ahí, de esa área, Lot, su mujer y sus dos hijas, pero Dios le había dicho, no miren para atrás, pero la mujer de Lot, ¿verdad? Al voltearse hacia atrás se convirtió en una estatua de sal, dice la Escritura. Así que quedaron solamente sus dos hijas y su papá y la hija mayor, ¿verdad? Moab es el hijo que surge de una relación incestuosa entre la hija mayor de Lot, ¿verdad? Y él, gloria sea al Señor. Así que se vuelve un reino, ¿verdad? Porque así era que surgían los reinos, gloria sea al Señor. Y un reino de mucha gente, y eran personas politeístas. Uno de los dioses a quienes ellos les servían era el dios Quemos, a quienes, ¿verdad?, ellos dedicaban a través del fuego a sus hijos y sacrificaban. Gloria sea al Señor. Así que, mire, amado, la decisión de esta familia de salir de tierra de Belén, de la tierra, de la casa del pan, de la casa de prosperidad, a un lugar donde se sirve a otros dioses. Es como regresar al Egipto, gloria sea al Señor, y no haber consultado a Dios en esa decisión. Siempre van a llegar momentos difíciles a nuestra vida, siempre, definitivamente. Pero de ahí la importancia, amado, que nosotros podamos tomar decisiones sabias que estén dirigidas por Dios, que estén dirigidas por su Espíritu Santo, para que todo lo que nos ocurre en nuestra vida sea dentro del propósito de Dios. Porque en este caso, amado, ellos tomaron decisiones de salir de una tierra que Dios les había dado para regresar, ¿verdad? Para llegar a un lugar donde adoraban a otros dioses, donde eran politeístas, donde no se servía a Dios y no se honraba a Dios. Y cuando nosotros vamos a la historia de Moab, mira, este pueblo realmente había querido maldecir a Israel cuando iba en su conquista hacia la tierra prometida. De aquí, amado, era el famoso rey Balac. Este rey Balac que contrató al profeta Balaam. ¿Recuerda la historia del profeta Balaam? Que la mula le habló. ¿Recuerdan esa historia? Pues este rey Balac era rey de Moab. Era rey de Moab. Y él quería que ese pueblo de Israel fuera un pueblo maldito, que se maldijera. Pero obviamente en el propósito de Dios no estaba, y este profeta, ¿verdad? Dios lo lleva a que en vez de maldición declare bendición. Pero así podemos ver, amado, que este Moab, del que nos habla la historia, esta nación, este pueblo, era un pueblo politeísta, era un pueblo que había estado en conflicto con el pueblo de Israel, era un pueblo que había querido maldecir, ¿verdad?, lo que representaba a Israel. Y ahora esta familia judía decide, amado, tomando sus propias decisiones, ir a esta nación a buscar un mejor porvenir. Mire, amado, es interesante porque el relato bíblico en Ruth 1:1 nos dice que esto aconteció en el tiempo de los jueces. Pero cuando usted va al libro de los jueces, la Biblia nos dice que en el pueblo de Israel cada quien hacía lo que le parecía, gloria sea al Señor, porque no había un gobierno. El gobierno que los regía a ellos era el gobierno teocrático, era el gobierno de Dios. Por eso nosotros, cuando vamos al libro de los jueces, amados, nosotros vemos a un pueblo de Dios que dejó los estatutos de Dios, que se alejó de Dios para hacer las cosas como le vino en gusto y gana. Se alejaban de Dios totalmente. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, amado, estamos abriendo las puertas para que calamidades, situaciones
lleguen a nuestra vida. Entonces, cuando llegaban los momentos difíciles, donde los judíos, ahí era que ellos empezaban y se acordaban de que había un Dios. ¿Se parece esa historia a lo que ocurre en nuestros tiempos? ¿Verdad que sí, amados hermanos? Se acordaban de Dios y Dios en su misericordia levantaba a un hombre o levantaba a una mujer, como fue en el caso de Débora, para poder traer liberación sobre el pueblo. Gloria sea al Señor. Así que esta actitud de Elimelech, de Noemí, de sus hijos, nos refleja un poco la conducta que había en el pueblo. Cada quien hacía lo que le parecía, no se consultaba a Dios, así que se tomaban esas decisiones. Sí, para ubicarnos quizá en tiempo, sabemos que Dios saca a Israel de Egipto. Moisés los lleva por el desierto. Cuando Moisés muere, deja y pasa la batuta a Josué. Cuando Josué muere, ya estaban en la tierra prometida y él, ¿verdad?, convoca al pueblo, decidan ustedes a quién van a servir, pero que casi no serviremos a Jehová. Y el periodo de los jueces surge ahí, cuando ellos están ya en esa tierra prometida, que se supone que su gobierno fuese teocrático, pero el pueblo entonces, como no obedeció a Dios y dejó allí naciones, bien, alrededor y aún, ¿verdad?, entre las tierras que ellos adquirieron a través de la conquista, ¿verdad?, por la promesa que Dios le había dado, surge entonces esa época de jueces. Bien. Sí, amén, amén, ¿verdad? Que son esos hombres y esas mujeres que se levantaron para poder liberar al pueblo, ¿verdad? En momentos determinados. Ahí vemos a Gedeón, ahí vemos a Sansón, ahí vemos a Jair, ¿verdad? Vemos a Samuel también como uno de esos jueces y profetas del Señor. Versículo 1-3, Gilberto. Yo Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y el próximo, el 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Mire qué situación. Ella llega, ¿verdad? Esta familia llega a Moab y nos dice el relato bíblico que este señor murió, el jefe de la casa, el varón, murió Elimelech. Así que Noemí queda viuda y quedó allí con sus 2 hijos, con Mahlón y Kelión, que ya de por sí tienen unos nombres que representan enfermedad, que representan debilidad. Gloria sea al Señor. Así que esos jóvenes, recuerden que ha pasado un periodo de 10 años, gloria sea al Señor. Ellos llega el momento entonces que ahora papá no está en el escenario, está Noemí solamente con sus 2 hijos y estos 2 hijos se enamoran y se casan con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Ruth específicamente se casa con Mahlón, y Orfa se casa con Kelión. ¿Ok? Parecen cómicos los nombres, ¿verdad? Pero son nombres bíblicos. Si le gusta para algún nene que usted tenga un nieto, pues lo puede considerar. Igual que el nombre de Orfa. Orfa, ¿verdad? Se casa con Kelión y Ruth se casa. Y dice que habitaron allí unos 10 años. Dice que murieron también los 2 muchachos, o sea, que cayó una desgracia sobre esta familia. Y ciertamente, amado, para esta mujer Noemí fue un tiempo bien difícil, porque de haber salido de Belén, de este lugar, porque había llegado una hambruna, quizás sin consultar a Dios, sin tomar las mejores decisiones, llegan a una tierra que es idólatra, que sirve a otros dioses, un pueblo que había sido enemigo del pueblo de Dios, y entonces muere el esposo
Y al cabo, ¿verdad? De ese tiempo, no nos dice cuánto tiempo había transcurrido, gloria sea al Señor, de la muerte de Elimelech, pero mueren ahora los dos muchachos. Y los dos muchachos eran personas jóvenes. No se nos dice, el texto bíblico no nos dice si fue que se enfermaron, si les dio alguna situación particular. No nos dice la razón de su muerte, pero ciertamente dice que sí, que murieron los dos hijos, Malón y Kelión. Así que Noemí queda desamparada de su esposo y de sus hijos. Y amado, hay un detalle bien particular en esto, gloria sea al Señor, porque, ¿verdad? La viudez en el tiempo antiguo, en el Medio Oriente, era una desgracia, era algo bien difícil. Mire, el relato indica que al cabo de un tiempo, que no se especifica, Elimelech murió y sus dos hijos tomaron esposas moabitas, ¿verdad? Ruth se convirtió en la esposa de Malón, Orpa es la esposa de Kelión, gloria sea al Señor. El versículo 5, que lo acabamos de leer, dice que también murieron los dos hijos y que así Noemí queda desamparada con sus dos hijos y con su marido. Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a lo que es el contexto cultural en el Antiguo Testamento, mire, amado, las viudas en el Antiguo Oriente perdían toda la posición social, toda. Se podrían equiparar a los desposeídos de nuestras sociedades modernas, que estaban totalmente, imagínense, las mujeres de por sí en su cultura no tenían, ¿verdad?, esa libertad de poder estar expuestas en las decisiones diarias de las comunidades, de las tribus, ¿verdad?, de los clanes, gloria sea al Señor. Era vista más bien como ese ente que estaba encargada de educar a los hijos y de poder dar a luz. Por eso era tan importante para las mujeres poder dar a luz. Una mujer que no daba luz se sentía una mujer, ¿verdad?, que estaba totalmente desventurada porque no tenía ese privilegio de poder concebir, gloria sea al Señor. Así que las viudas, amados, sufrían mucho, gloria sea al Señor. Típicamente estas no tenían ningún protector masculino, ¿verdad? Así que quedaban totalmente expuestas y por consiguiente dependían económicamente de la sociedad en general. Esto lo conseguimos, ¿verdad?, en un comentario del contexto cultural de la Biblia en la página 301, gloria sea al Señor. Así que ya Dios había, ¿sabe qué?, establecido provisión para las viudas. Hermano Alexis, ¿me puedes leer lo que ya Dios a través de la ley había establecido en Deuteronomio 24, 19 al 21 respecto a las viudas? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en todas tus obras de tus manos. Cuando sacudas tu olivo, no recorrerás la rama que hayas dejado tras de ti. Serán para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Cuando vendime tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para los extranjeros, para los huérfanos y para las viudas. Fíjese que ya Dios había establecido provisión desde el Antiguo Testamento, porque Él sabía que iban a haber en medio del pueblo viudas, que iban a haber huérfanos y que iban a haber extranjeros. Y Dios establece mediante ley que cuando se fuera a cegar la mies en los campos, esa gavilla que se iba cayendo en el campo no se podía recoger, amado, era ley de Dios, había que dejarla, porque esa era la provisión que Dios estaba trayendo para esa viuda, para ese extranjero que no tenía familia ahí, para ese huérfano que no tenía padres. Ese era el alimento que Dios traía para provisión. Lo mismo, amado, con los olivos, gloria sea el Señor. Lo mismo, gloria sea el Señor, en las viñas, ¿verdad?, y con las uvas. Y es bien interesante, amado, porque entonces nosotros vemos a un Dios de amor.
Cuando nosotros vemos esto, vemos a un Dios de amor y un Dios de provisión, que ya Dios de antemano había provisto, ¿verdad? Mediante ley al pueblo, que eso era necesario. Por eso la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey que está estableciendo los surcos, tú no le vas a poner un bozal, déjalo que trabaje, pero a la misma vez vaya comiendo de lo que está trabajando. Gloria sea al Señor, gloria sea a Jesús. Es maravilloso, amado, lo que la ley establece. En Éxodo 22, versículos 22 al 24, también Dios había establecido ahí directrices. Hermano Doel, ¿lo puedes leer? A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá y los mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Fíjese, a pesar de que era una situación difícil para las viudas, también en Éxodo nosotros vemos directrices de parte de Dios respecto a las viudas y a los huérfanos. Decía, a ninguno de ellos vas a afligir, porque si tú llegas a afligirlo y ellos claman a mí, mira, ciertamente yo los voy a escuchar. Yo voy a oír el clamor de ese huérfano, yo voy a oír el clamor de esa viuda. Y mi furor se va a encender contra ti y los voy a matar a espada. Ustedes, sus mujeres van a quedar viudas y sus hijos van a quedar huérfanos. Gloria sea al Señor. Bien, Ruth 6, por aquí, hermanita Yomaris. Entonces se levantó con sus fueras y me echó de los campos de Moab, porque yo en el campo de Moab, Jehová había estado a su pueblo para la Ella sale de ahí con su esposo, con sus hijos, porque había una hambruna. Han pasado 10 años, gloria sea al Señor. Ella perdió su esposo, perdió a sus hijos, ha quedado totalmente desamparada con sus 2 nueras. Pero ha oído que Dios ha visitado nuevamente allá su tierra, gloria sea al Señor. Así que decide regresar nuevamente a Belén. Hermanito Jorge Morales. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú a su. Mire, en esa ruta que inicia Noemí de regreso, ella está con sus 2 nueras, porque ellas también han quedado viudas, y Noemí les dice, mire, regresen a las casas de sus madres, regresen allá a sus dioses. Pero ellas no querían estar con Noemí. Ciertamente una de las cosas que nosotros podemos ver ahí es que esta había sido una buena mujer, ¿verdad? Una buena suegra, vamos a decirlo así. Ellas se sentían a gusto estando con Noemí. Ciertamente, amados, ahora ellas también estaban desamparadas porque no tenían esposo y eran mujeres jóvenes. Gloria sea al Señor. Y ella les ruega a estas mujeres que regresen. Una de ellas toma la decisión de regresar. ¿Cuál fue? Orfa. Orfa, que su nombre puede significar, ¿verdad? Nuca, el que da la espalda. Gloria sea al Señor. También significa terca. Gloria sea al Señor. Dice que regresa a la insistencia de Noemí. Pero ¿qué pasó con Ruth? ¿Cuál fue la actitud de Ruth? Ella se quedó con Ruth le dice, no me ruegues que te deje, ¿verdad? Ni que me aparte de ti. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Ahí lo vemos, versículo 16, Amílcar. No me ruegues que se deje, y que aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, te iré yo, y donde quiera que vieres, iré tu pueblo, te
será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios. Ciertamente había un propósito de Dios y Dios estaba trabajando en el corazón de esta mujer. Dios iba a manifestar su gloria, su misericordia a través de esta mujer, gloria sea el Señor, que no era del pueblo judío, pero Dios la iba a integrar dentro de esa línea, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús, gloria sea el Señor. Mire, amado, luego ya sigue diciendo, donde tú murieres, moriré yo y allí estaré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada. O sea, ya ella está confesando a Dios, a Jehová Dios, el Dios de Israel, como el Dios suyo, el Dios a quien ella le va a servir. Ciertamente, amado, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo en la mujer de Ruth fue una providencia del cielo y una manifestación del Espíritu Santo en su vida, gloria sea al Señor. Podemos decirlo así, porque su corazón se tornó totalmente al corazón de Dios, al propósito de Dios. Mire, Noemí trató de disuadir a su nuera, de que no la acompañase, gloria sea al Señor, fuera del territorio de Moab, sino que se mantuvieran con su pueblo, que regresaran a las casas de sus madres y que regresaran también a sus dioses. Noemí no podía suplir las necesidades matrimoniales de estas jóvenes por la ley del liberato, por cuanto, siendo una mujer mayor, las posibilidades que tenía Noemí de encontrar marido y de tener 2 hijos para que ellas pudieran casarse eran remotas. Ahora, amados hermanos, mire esto. Esa ley del liberato nosotros la vemos en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Hermanita Estela, ¿me pueden leer en qué consistía? Si el hermano de un hombre muere sin tener hijos, la viuda no podrá casarse fuera de la familia. El hermano del marido deberá casarse con ella y darle descendencia. El primer hijo que ella le dé será considerado hijo del hermano muerto, a fin de que su nombre no sea olvidado. Pero si el hermano del muerto no quiere cumplir su deber en ese asunto y se niega a casarse con la viuda, ella irá a la ciudad donde deliberan los ancianos de la ciudad y le dirán: mi cuñado no quiere hacer que continúe el nombre de su hermano, no quiere casarse conmigo. Mi amado, estuvo atento, ¿verdad?, de lo que dice esa ley del liberato, gloria sea al Señor, porque, y en esto vuelvo y digo, vemos la provisión de Dios y el cuidado de Dios, porque esas mujeres, ¿verdad?, que enviudaban, gloria sea al Señor, quedaban totalmente desprovistas, pero Dios ya había provisto también mediante esta ley que se encuentra en Deuteronomio 25, ¿verdad?, que un hermano se casara con esa mujer y que levantara prole, levantara hijos para que pudieran heredar el nombre de ese fallecido. Gloria sea al Señor. Y esa familia, ¿verdad?, no quedara en el olvido, esa continuidad de ese apellido, de ese nombre, siguiera. Por eso es que Noemí le dice a la viuda: mire, váyanse y regresen a sus dioses, allá a su familia, porque mire, ya yo no puedo tener hijos, ¿verdad? Ya yo estoy mayor como para casarme y tener hijos, ¿verdad? Otros hijos que sean hermanos de esos que fueron sus esposos y que se puedan casar con ustedes. Yo no tengo. Y sería injusto, ¿verdad? Y estoy parafraseando ahí, que si yo pudiera tener un hijo, ¿verdad?, varón, que ustedes tuvieran que esperar que ese nene crezca, se haga grande, para que entonces se pueda casar con ustedes y ustedes puedan entonces tener hijos y puedan. No, sería también injusto. Ahí se cumplía la ley del liberato, gloria sea al Señor. Por eso es que Noemí sí que váyanse. Pero Ruth dijo: no, yo me voy a quedar contigo. Yo voy, donde tú mueras, yo voy a morir.
Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Gloria sea al Señor. Es maravilloso. Los ancianos de la ciudad, esto sigue, ¿verdad? Los ancianos de la ciudad los llamarán y tratarán de convencerlos, y si aún se niega, esto es parte de la ley, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le sacará la sandalia del pie y le escupirá en el rostro. Esto era parte de lo que se permitía, amado. Dice, entonces ella dirá, esto es lo que le ocurre a un hombre que se niega a dejar descendencia a su hermano. De allí en adelante, el nombre de la casa de ese hombre que no quiso casarse con esa mujer se llamará la casa del descalzo. Eso es ley. Dios, y eso es una ley establecida por Dios. Pero cuando yo indagué sobre esto, ¿sabe lo que yo veo todo el tiempo? La provisión y el cuidado de Dios. Es una cosa maravillosa, amado. Es maravillosa. Es como cuando se estableció aquellas 5 hijas fueron a reclamar la herencia de su padre, ¿verdad, Wandy? Que fueron a reclamar y Dios estableció como ley en Israel que ellas tenían derecho. Exacto. Y lo maravilloso de ahí, de ese caso, es que Dios estableció, ok, ellas van a heredar, pero no pueden estar casándose con extranjeros ni con miembros de otras tribus para que se mantenga esa herencia acá. Uno escucha eso y uno dice, wow, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Dios las tenía todas vistas, las tenía todas vistas. Ruth 1:19-21 dice, finalmente quiero que la hermana Iris me lea, por favor. Anduvieron pues juntos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció también se entraron en Belén. Toda la ciudad se conmovió por causa de la iglesia. Pues esta mujer, y ella le respondía, no me llaméis sino llamadme amada, porque en grande amargura puesto por él. Yo me refiero que Jehová me ha puesto por la cama vacía, porque ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Amén, amén. ¿Verdad? Ellas lograron llegar hasta allá, la gente dice, Dios, esta no es Noemí. Después de 10 años, Orlando, esa no es Noemí. No es la esposa de Elimelech. Pero mira, vino sola, ¿verdad? Estamos parafraseando lo que pudo haber ocurrido. Y ella dice, mire, no me llamen Noemí. Noemí significaba placentera, ¿verdad? Deleitosa. Llámeme Mara, porque ciertamente en grande amargura estoy yo. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos dado por terminada esta parte. El domingo continuamos entonces con el capítulo 2 de Ruth. Vamos a estar en pie y oramos al Señor. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre. Tu palabra inspira y es poder, Dios. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que nos concede poder estudiar en esta hermosa mañana y por lo que ella encierra. A ti damos gloria, damos honra y damos gloria. Que tu palabra cada día se internalice en nosotros y la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén.